Eres doctora en física y experta en innovación. Las ciencias naturales, el emprendimiento e incluso la política son campos tradicionalmente masculinizados. ¿Cómo decidiste adentrarte en ese mundo y cómo viviste la experiencia como mujer musulmana? Yo creo que todos los campos que citas, la ciencia, el emprendimiento, la política, más que ser predominantemente masculinos, creo que tienen una característica en común, que necesitas muchísimo tiempo para dedicarte a ellos bien. Necesitas tener ese espacio para poder profundizar en ellos, hacer tu red social, hacer las lecturas, contrastar tus ideas, viajar, conocer, y todo eso requiere de muchísimo tiempo. Y creo que ese es nuestro gran reto como mujeres, reclamar ese tiempo nuestro para poder dedicarlo a eso que queremos, en lugar de estar condicionadas por cultura o por cualquier otra cosa, y que nos impida pues desarrollarnos plenamente en aquello que queremos. En cada uno de ellos yo creo que me adentré por curiosidad, y me quedé porque me sentía muy a gusto y sobre todo porque veía que podía aportar pues a cada uno de ellos. Ser polifacética hoy en día tiene muchas ventajas. En tu caso, ¿cómo crees que ha afectado a tu labor este hecho? ¿Cuáles crees que son los mayores beneficios que aportas a la sociedad? Yo creo que al ser una mujer que ha estado en tantos espacios, en el de la investigación, en un campo como es la física, que es compleja, que necesita tiempo, dedicación, paciencia, también superar todas las frustraciones de entender y no entender y tal. Aporté con mi tesis doctoral y también con mi visión de cómo veía pues eso, toda la carrera de investigación y tal, y lo mismo pasa con el emprendimiento, cuando de repente experimento en primera persona todos los retos que tienen las mujeres, pero todos los retos que también tiene el emprendimiento en general como actividad profesional, ¿no? Y luego en la innovación, pues no sé, el poder conectar personas, conectar ideas, conectar proyectos, conectar soluciones, creo que es lo que me fascina, lo que mejor se me da, y también es la aportación que yo hago al ecosistema. Y en política yo creo que todos estamos llamados a participar en lo común, todos tenemos esa responsabilidad ciudadana de contribuir a que la gestión pública también conozca de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones, y creo que para mí fue esa llamada de también aceptar ese reto de decir: es mi responsabilidad ciudadana participar dentro de la política, y por qué no dentro de la política activa. Y una vez dentro, pues te vas dando cuenta de que realmente hace falta ese rol diverso dentro de lo que es la política, sobre todo la política cotidiana, la que tiene que ver con los barrios, con las calles, con las bibliotecas, con los espacios públicos, ¿no? Y de hecho en los últimos meses cada vez me doy más cuenta de lo importante que es eso, con el tema que tenemos candente ahora mismo en Madrid, que es que los musulmanes no tenemos donde caer muertos, ¿no? Donde caer muertas. No tenemos un cementerio público, tampoco tenemos otro privado al que dirigirnos en caso de defunción, para tener una sepultura de acuerdo a nuestras creencias, cosa que ya está reconocida en varios artículos, no solo el del 92, sino también del 80 y también del 70 y algunos, 77 o 78. Hay muchos artículos que ya como avalan, reconocen el derecho a sepultura y que no haya discriminación por cuestiones de fe o de religión. Y es realmente una pena que en Madrid tengamos ese problema con los más de 100.000 musulmanes que viven en la ciudad y 300.000 que viven en la Comunidad de Madrid, pero también nos hemos encontrado haciendo diferentes investigaciones que los más de 2 millones de musulmanes que hay en España no tienen un espacio donde ser enterrados. De los 35 cementerios que están habilitados nominalmente, muchos de ellos todavía están en fases de ampliación porque ya colmataron hace tiempo y están en ese proyecto y todavía no se ha cometido, pero de ninguna de las maneras esos 35 cementerios, esas 35 ubicaciones van a ser capaces de absorber las necesidades de más de 2 millones de musulmanes, ¿no? Entonces, estar en política
estar dentro de las instituciones, conocer cómo son los procedimientos, conocer dónde están los obstáculos, orientar también a los ciudadanos y las ciudadanas en cómo tienen que dirigirse, cómo tienen que activar su participación ciudadana. Creo que a mí me ha gustado mucho, lo he descubierto, pero también creo que la utilidad es de enseñarle, o sea, lo que yo aporto a ese espacio es esa voz, pero también esa perspectiva. Eres una mujer visiblemente musulmana que ha ejercido un cargo de representación en una candidatura de izquierdas. Teniendo en cuenta que una parte importante de la izquierda tiende a definirse como laica o incluso como antirreligiosa, y que existe además un discurso emergente por parte de personas de origen musulmán que afirma la incompatibilidad entre feminismo o izquierda e islam, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Ha influido en tu trabajo político de alguna manera y en el hecho de que repitas o no candidatura en las próximas elecciones? Yo creo que en España, en nuestra democracia que es joven, hemos avanzado en muchísimas facetas, ¿no? Creo que todavía hay muchísimos retos que tenemos que resolver entre todos y entre todas, y creo que entre ellos está el entender la convivencia y la coexistencia, ¿no? Sobre el cuerpo de las mujeres se ha estado y se sigue debatiendo cuando en realidad lo teníamos que tener más que superado, y eso te dice hasta qué punto hemos madurado como democracia dentro de los diferentes espacios políticos, pero también los sociales, porque una cosa se nutre de la otra, ¿no? Yo creo que hay mucha confusión en muchos lados, y una persona como yo que transita por muchos espacios y se implica, porque no es que esté de pasada, sino que me entrego en cada uno de los espacios en lo que estoy, veo dónde están esos puntos de inflexión o esos matices que se tienen que hablar o que se tienen que debatir, y que entre todas tendríamos que no sé, trabajar o concienciarnos de que no podemos estar generando guetos y más guetos, sino que tenemos que abrir, transversalizar, y todas esas interseccionalidades que tenemos las mujeres, en mi caso ser mujer, ser musulmana, ser madre, ser científica, ser política, ser emprendedora, cada una de ellas tiene una vivencia y cada una de ellas tiene una conexión con la sociedad, y creo que no podemos estar poniendo cotas a la participación, cotas a la representatividad, cotas a la voz de diferentes colectivos, porque eso solo nos empobrece. El velo es un elemento ampliamente mediatizado. Es el foco de los medios de comunicación y de discursos políticos, que con frecuencia lo atacan o lo instrumentalizan en defensa de los derechos de la mujer, muy común entre los partidos de derecha y extrema derecha europeos. ¿Cómo afecta esto a las mujeres musulmanas y cómo puede posicionarse la izquierda al respecto? Creo que, como decía antes, el cuerpo de la mujer sigue siendo una cosa de debate público en pleno siglo XXI, en pleno 2023, que estemos hablando de estas cosas. Creo que tendría que hacernos reflexionar muy seriamente de a qué le damos importancia, ¿no? Y sobre todo si es un debate justo o es injusto. Yo creo que es una cosa que tendríamos que haber superado hace mucho tiempo, pero dentro de todos esos debates el cuerpo de la mujer sigue siendo uno de ellos, el cómo nos vestimos, cómo aparecemos, sigue siendo una cosa, por una parte instrumentalizada, por otra parte tutorizada. No, y creo que tendríamos que empezar a salirnos. ¿Cómo afecta eso a la mujer musulmana? Pues afecta limitándole cómo puede contribuir a la sociedad, ¿no? Poniéndole esas trabas o esos suelos pegajosos que le impiden de alguna forma alcanzar sus metas o sus anhelos, una vez que estudian o una vez que se forman para hacer alguna cosa, lo que sea, aunque estemos hablando de cuestiones, no sé, de oficina, ser abogada o ser contable o ser gestora o cualquier cosa, de repente parece que el hijab es un impedimento para que pueda ejercer esa profesión, ¿no? Sin ser visiblemente cara al público, pero cuando estamos de cara al público todavía es como peor y peor, porque de primera mano estás recibiendo todos esos estigmas, y cada una de las personas a las que atiendes tiene que hacer como un esfuerzo, un sobreesfuerzo para hacerte entender, resolver las cuestiones que
las personas, usuarias, clientas o lo que sea que necesite tu puesto, ¿no? Entonces creo que todos esos debates, que son debates vacíos, que no hacen avanzar en nuestros derechos como mujeres, lo único que hacen es limitar el acceso de las mujeres musulmanas a diferentes ámbitos, no solo el laboral, también el académico o el representativo en este caso, ¿no? Y bueno, a mí me da muchísima pena que al final ese sea el contexto ese sea nuestro legado para las mujeres musulmanas en España, tener ese suelo pegajoso o ese techo de cristal, el siempre tener un límite por arriba o por abajo que esté condicionando tu progreso como persona. Los musulmanes en España se relacionan formalmente con la administración en tanto que comunidades agrupadas bajo el paraguas de una comisión cuya representatividad y eficiencia es discutida y que no ha conseguido desarrollar plenamente los derechos recogidos en la ley desde 1992. ¿Crees que debería existir otro modelo de interlocución de los ciudadanos musulmanes con la administración en lo tocante a sus necesidades específicas? ¿Cuál debería ser ese modelo? Yo creo que durante muchísimo tiempo, desde que, bueno, antes de fraguarse los acuerdos del 92, incluso después de que ya formaran parte de la norma de nuestro Estado de Derecho y que fueran posibilistas a la hora de reconocer minorías religiosas dentro de España, confesiones minoritarias dentro de nuestra sociedad española, ha habido un momento en el que era muy necesario su colaboración, esa comisión o figuras representantes de diferentes comunidades musulmanas que, bueno, pues que necesitaban ver cómo esa norma se traducía en el día a día, cómo les afectaba en el desarrollo de sus quehaceres, ¿no? Cómo nos afecta a nosotros como musulmanes o como musulmanas el estar dentro de la sociedad, como decía antes, en el caso de los cementerios, en el caso de los menús halal, en el caso del uso del hijab y cosas que forman parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, durante ese tiempo creo que, bueno, pues esa interlocución tenía un sentido. Creo que a día de hoy que hemos avanzado tanto y que se han incorporado muchas de esas normas a ordenamientos públicos en normativa urbana, en temas de alimentación, en temas sanitarios, en temas funerarios, porque hay un acuerdo a nivel de la Federación Española de Municipios y Provincias que ya reglamenta de alguna forma cómo tiene que ser bueno, ese servicio funerario para las diferentes confesiones, basado en todas esas conversaciones anteriores con cada una de las confesiones y saber qué necesidades había, qué se podía cumplir, qué era compatible con la norma vigente, qué cosas había que ampliar para tener ese respaldo legal. Una vez que eso ya está hecho, yo no le veo un mayor sentido a la existencia de una comisión. Creo que ya tendríamos que estar apelando a la participación ciudadana, al derecho individual, a que los musulmanes y las musulmanas puedan reclamar bueno, pues todos esos derechos que ya forman parte del día a día, que ya están aterrizados a ámbito local, a ámbito regional o ámbito estatal, incluso algunos están en ámbito europeo, para que realmente puedan disfrutar de una ciudadanía plena y no una ciudadanía como un queso gruyere, que le faltan derechos por un lado y por otro, ¿no? Y creo que sí tendría que hacer un llamamiento ahora mismo a los musulmanes y a las musulmanas, es que realmente se hagan dueños de sus derechos y de sus reivindicaciones, porque están en el momento de hacerlo. Se habla mucho sobre feminismo hegemónico excluyente, dando a entender con ello que las mujeres racializadas y o pertenecientes a minorías sociales no están incluidas. Este caso es aún más notable cuando se trata de mujeres musulmanas, y más aún aquellas que visten hijab. ¿Cuál consideras que es la función del llamado feminismo islámico? ¿Y consideras que este es transversal y compatible con el resto de las corrientes feministas? Yo creo que todas las mujeres tenemos hoy en día una lucha muy candente de estar presentes, de no ser menoscabadas en nuestras aspiraciones, en nuestra presencia, en nuestros
no sé, en las decisiones que tenemos sobre nuestros cuerpos, en las decisiones que tenemos sobre nuestras carreras, en las decisiones que tenemos con quién estar y cómo estar, y creo que no necesitamos que nadie nos esté diciendo qué nivel de madurez necesitamos para tomar esas decisiones, ¿no? Que son así como muy fácil de decir, pero estamos en pleno siglo XXI y seguimos siendo objeto de debate de una forma más visceral que lógica, ¿no? Creo que las mujeres musulmanas a día de hoy también se están enfrentando a sus propios retos de poder sentirse musulmanas, visiblemente musulmanas, sin tener que esconderlo de alguna forma, porque de repente esté penalizado llevar hijab, o esté penalizado decir que estás ayunando, o esté penalizado decir que tienes que rezar a unos momentos concretos, o esté penalizado el decir que vas a ir a hacer el hajj o el umrah, unas visitas espirituales, religiosas en algún momento de tu vida. Creo que necesitamos ser reconocidas dentro de lo que somos. Somos mujeres musulmanas que aportamos a la sociedad desde nuestros valores y eso no nos hace menos que nadie, ¿no? Y creo que el feminismo hoy en día es muchísimo más abierto, entiende que las luchas dependen de cada una de nosotras. Podemos estar todas unidas en que necesitamos pues que se deje de cuestionar nuestro cuerpo, nuestras decisiones, nuestra incorporación a la vida laboral, a la vida pública y demás, pero dentro de eso cada una queremos llegar de una forma diferente. Y creo que cada vez más se está respetando eso, lo cual me alegra muchísimo y creo que se necesita todavía más entender pues eso, las perspectivas de otras mujeres para hacer una única lucha en lugar de estar pues eso, tirando cada una de su lado y alcanzando prácticamente nada, ¿no? ¿A qué retos consideras que se enfrentan en el ámbito laboral y político hoy en día no solo las mujeres en su término más amplio, sino aquellas pertenecientes a minorías excluyentes y concretamente aquellas que visibilizan su adscripción a algún grupo religioso? Creo que uno de los principales retos es quitar todos los estigmas que hay, todas las, bueno, no voy a decir bulos porque están bastante asentados, entonces ha llegado un momento en que el decir abiertamente que eres una mujer musulmana casi equivale a decir en público soy una mujer sometida, cuando en realidad no lo es. Somos mujeres valientes, somos mujeres que nos autodefinimos y no necesitamos que nadie nos tutele para decir qué somos o qué podemos hacer o qué podemos dejar de hacer. No es porque yo lo diga como mujer, no necesito definirme como mujer liberada para estar abogando por todas esas cosas, ¿no? Soy doctora, soy emprendedora, soy madre de 4 hijos, he estado en el activismo, he estado en política, he estado en muchos sitios y yo nunca he necesitado la autorización de nadie para hacer todo lo que hago. Y de hecho, todas las mujeres con las que me rodeo, desde que mis tías, mis abuelas y mis amigas, yo no las he visto en la situación de decir tengo que pedir permiso a alguien o no puedo hacer esto porque me van a recriminar en casa. O más bien es lo contrario, es quiero ponerme el hijab, pero sé que la sociedad no me lo va a permitir. Quiero hacer esto, pero si lo digo, no puedo decir que voy a ayunar porque entonces todo el mundo me va a decir, pero ¿cómo vas a...? Si tú eres una persona moderna, ¿qué estás haciendo? ¿No? Entonces, creo que nuestro reto ahora mismo es que se nos acepte tal como somos y dejar de estar justificándonos en cada momento por cada una de las decisiones que estamos tomando. Que eso es una cosa que le pasa a todas las mujeres. No es una cosa que es verdad que a lo mejor a ti o a cualquiera de las mujeres compañeras en cualquier ámbito les preguntan diferentes cosas, cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener hijos, se te va a estar pasando el arroz, etc, etc, etc. Cada una nos vemos cuestionada en alguna cosa en concreto, ¿no? Y las mujeres musulmanas, la parte de ser arrinconadas, cuestionadas, alejadas, excluidas de ciertos debates es esa falta de madurez o el estar justificando que las decisiones son nuestras o el estar demostrando o sobredemostrando que somos capaces y que no tenemos ninguna merma de capacidades para desarrollar ninguna actividad, ¿no? Y creo que tiene no solo que ver con nosotras, porque muchas veces nos creemos esa historia sobre nosotras mismas y entonces
no nos atrevemos a entrar en espacios públicos, no nos atrevemos a emprender, no nos atrevemos a alzar la voz porque sabemos que nos van a recriminar, pero también es verdad que hay parte del resto de la sociedad que tiene que asumir que, bueno, quizás las cosas no son como te habían contado. Te habían contado una historia, pero ahora conoces a una persona que te puede decir si realmente lo está viviendo así o no. Y dar ese margen de confianza para que las personas sean ellas mismas en lugar de estar escondiéndose entre bambalinas porque van a ser excluidas, van a ser recriminadas o van a ser alejadas. Entre otros reconocimientos, en el 2021 fuiste nombrada una de las 100 mujeres líderes en España. ¿Qué se siente tras haber recibido un premio de estas características? ¿Crees que hay una infrarrepresentación de mujeres racializadas en este tipo de rankings? ¿Existe un sesgo racial cultural en la elección? Los premios Top 100 creo que son un acierto a nivel de reconocimiento. Me alegra un montón que haya tantas mujeres de unos niveles increíbles en diferentes industrias, con una experiencia vital, profesional increíble. Creo que todas las que nos hemos presentado teníamos esa ilusión de vernos rodeadas de mujeres con muchísimo talento, pero sobre todo con muchísima pasión. Y aunque parezca así como menos profesional hablar de pasión que de profesionalidad o de talento, creo que realmente es la palabra que describe todo el empuje que llevan detrás y el que les permite seguir avanzando con sus vidas y con sus profesiones hacia el futuro, ¿no? Pero en cuanto a si hay suficiente representación o diversidad, pluralidad dentro de esos reconocimientos, le pasa exactamente igual que el resto de los reconocimientos que están voy a hablar de España, pero podría hablar de Europa también, ¿no? Muchas veces esos premios llegan al conocimiento de personas, bueno, pues que están en un espacio social muy amplio, la mayoría nos conocemos, hemos estado trabajando juntas en algún momento y al final es como el boca a oreja como se transmite, ¿no? Entonces, quizás las personas que también otras mujeres que podrían estar aplicando a eso no les ha llegado la noticia o eso, la posibilidad de poder aplicar a ese tipo de premios. Y creo que allí sí que haría un llamamiento a las personas que están liderando ese tipo de iniciativas que son muy buenas, que nos visibilizan talentos varios, sean de mujeres, de hombres, de tecnología, de arte, de prensa, que sean muchos más ambiciosos a la hora de elaborar sus comunicaciones para llegar a más personas y que realmente sean representativos de esa variedad, de esa pluralidad que tenemos, esa diversidad que tenemos en España. Pero también nos encontramos con otro reto, que yo no, y no me refiero al premio de las Top 100, sino que normalmente no existe cultura de cómo vas a introducir la inclusión. La mayoría de las veces cuando hablamos de diversidad las personas piensan en cuotas. Es como, pues a lo mejor hay otra forma que no se llama cuotas, sino que de repente las definiciones sean más amplias o tengan en cuenta cuestiones que son representativas de la diversidad y que no son representativas de la mayoría de la sociedad. Y no es porque la mayoría de la sociedad no haya hecho un esfuerzo, sino que se hacen esfuerzos de formas diferentes. Y las contribuciones a lo mejor son en diferentes líneas, a pesar de que muestren el talento, el empuje o la profesionalidad de las personas que aplican a ese tipo de premios. Pero creo que en ese sentido sí que creo que falta cultura para entender. Cuando decimos diversidad, ¿a qué nos referimos? No estamos hablando de discriminación positiva, no estamos hablando de cuotas, no estamos hablando de exclusividades, de ser uno entre un millón. Al final estos premios lo que reconocen es precisamente eso, ¿no? Tú has destacado frente a una masa, a una cantidad de personas. Hay muchas formas de destacar y creo que solo nos estamos enfocando en una, ¿no? Y bueno, me alegro un montón por todas las personas, todas las mujeres maravillosísimas que han sido premiadas este año, y espero que el año que viene doblemos las aplicaciones y cada vez la rivalidad sana sea mejor y mejor. Siguiendo en esta línea, ¿crees que son necesarias más referentes femeninas musulmanas en este país?
A ver, yo no creo que... Obviamente necesitamos referentes femeninas en todos los sentidos, ¿no? Pero en el caso de las musulmanas, no es que haya que referenciarlas, existen, pero muchas veces están muy canceladas por el resto de la sociedad, por lo que estábamos comentando antes, ¿no? Bueno, es que es artista pero lleva hijab, entonces ¿qué pasa? ¿Que por llevar hijab es menos artista que otra persona? Es que es emprendedora pero... es como, no sé, en algún momento tendríamos que evolucionar y dejar que esas cancelaciones que hemos vivido como mujeres dentro de las mujeres no nos estén afectando como para cancelar a otras personas porque de repente no son el ideal que nosotros estamos buscando reconocer, ¿no? ¿Quiénes fueron tus referentes en tu juventud? Quizás a mí me faltaban referentes tal como las entendemos ahora mismo. Quizás estaba más rodeada de personas inspiradoras. Personas que me invitaban a pensar en el futuro, imaginarme en el futuro, sobre todo en situaciones de estas de decir, no sé, nosotros como musulmanes tenemos un legado cultural muy importante, ¿no? Entonces echas la vista atrás y dices, ¿por qué no estoy escuchando dentro de mi ámbito social español hablar de Fátima de Madrid? Que era astrofísica, hizo muchísimos instrumentos junto a su padre, que ayudaron en la astronomía observacional y todo eso, y dices, bueno, yo es que ahora mismo si me pongo a pensar en contribuyentes musulmanes a la ciencia de la tecnología, es buscar una aguja en un pajar, es muy complicado de buscarlos, ¿no? Entonces ese sentimiento de decir, pero si esto ya lo hemos hecho, ¿por qué no estamos? ¿Por qué me está costando a mí encontrar a alguien en el que verme reflejada o reflejada y todo eso, ¿no? Entonces, a mí todas esas conversaciones inspiracionales, pensando en el futuro, me ayudaron muchísimo a ubicarme a mí como persona, pero también a mis pasiones, ¿no? A decir, oye, a mí me encantaría hacer tal cosa, ¿no? Como, y de repente echar la vista atrás y decir, hombre, a lo mejor no las he hecho todas, pero una buena parte de la lista está hecha, ¿no? Y claro, ahora mismo veo a mi alrededor y digo, es que conozco gente increíble, maravillosa, que está haciendo contribuciones en un montón de cosas. Algunas son musulmanas, otras no son musulmanas, pero me inspiran igualmente y sobre todo me hacen pensar en que algo hemos hecho para rodearnos de personas, favorecer que las personas puedan cumplir con sus sueños, contribuir desde donde quieren a la sociedad, ¿no? Entonces, por eso creo que hoy no es que falten referentes, igual nos está faltando referenciarlas, o sea, que están allí, podrían hacer su labor, pero nos está costando darles ese lugar que se merecen y que el resto de la sociedad las reconozca como lo que son, ¿no? Con ese esfuerzo de contribuir a la faceta que sea, desde su perspectiva, desde sus convicciones y sin menospreciar nada de su ser, ¿no? De su identidad, ¿no? En lugar de estar cuestionando tanto la parte identitaria de si perteneces a esto, perteneces a lo otro, o si estamos dando voz a esto o estamos dando voz a lo otro, ¿no? Las realidades son realidades por algo y así las tenemos que asumir. ¿Qué mensaje querrías transmitir a la sociedad, especialmente a las mujeres y a las generaciones más jóvenes? Conoceros. Creo que las mujeres durante muchísimo tiempo hemos estado evitando conocernos a nosotras mismas, así de forma individual, qué quiero, a qué aspiro, qué me gusta, qué no me gusta, con qué me gusta rodearme, con qué no me gusta rodearme, qué cosas casan conmigo, con mi forma de pensar o cuáles no. Creo que empezaría por allí. La siguiente cosa, conocer a las personas que os rodean, con todas sus virtudes, con todas sus frustraciones, con todo. Que es así como se construye sociedad. A las mujeres musulmanas quizás les diría que crean en sí mismas y que es el momento igual de salir de bambalinas y estar en el espacio representativo dentro de la sociedad, en cada uno de los espacios en los que estén, ¿no? Que se reconozcan a sí mismas las labores que han hecho, el esfuerzo que han destinado para llegar a donde han llegado, lejos o cerca, pero han llegado a algún sitio seguro con mucho esfuerzo y eso se lo tienen que reconocer a sí mismas. Al resto de la sociedad, quizás el salir de los miedos, conocer a la gente
enfrentarnos quizás a esos miedos y ver hasta qué punto son verdaderos o son eso, fruto de nuestra imaginación. Y se acercan momentos igual que nos van a tensionar como sociedad con muchísimas decisiones que vamos a tener que tomar entre todos, entre ellos las elecciones, pero sobre todo pensar en que no solo decidimos por nosotros, decidimos por nuestro entorno también. Entonces, pensando en ese entorno, en cómo han sido los últimos años y cómo queremos que sean los siguientes, tendríamos que hacer esas decisiones basadas en la convivencia, en la coexistencia, en la tolerancia, en el respeto y sobre todo en abrazar el que somos en la sociedad que somos hoy, diversa, plural y muchísimo mejor de lo que vivieron nuestros abuelos, nuestras abuelas y generaciones anteriores. Muchísimas gracias. A vosotras.